¿Qué más? Buenos días. Por aquí arrancando el día, cerca de La Garriga, cerca de Barcelona, vamos a montar, pero quisimos antes de montar invitar a este personaje, el gordo, famoso Iván Jiménez. Iván es colombiano. ¿Hace cuánto tiempo llegó y a qué es lo que se dedica y cómo resultó trabajando en lo que trabaja? Soy Marcelo Gutiérrez, fui corredor profesional de downhill por más de 12 años. El camino me mostró que hay otra forma diferente de ver la vida. Ahora disfruto paisajes, aventuras, amigos, enseñar, comida, buen café, cerveza y mucha bicicleta. Las cámaras engañan, pero no se crean esta fachada. El No, man y la es- cámara engorda, yo peso 70 kilos también, pero bueno. Vine en el 99 a España por la bicicleta, por el downhill, que lo conocí aquí en Europa. Pues me vine a vivir a Barcelona. Y más o menos en el 2007 habré conocido a Marcelo. Lo conocí para el Mundial de Valdisole, de hecho. Que hizo un viaje con Chigüiro. En ese momento que lo vi dije, no, No daba un peso por ese apostaba más por Chigüiro, sinceramente. Yo llegué a Barcelona en enero del 2004 y supongo que por febrero o así, la primera carrera de España, un día entrenando allí escuché hablar a dos personas, pero pues me di cuenta que eran colombianos. Le dije directamente, usted es colombiano, y se asustó. No pensaba que le iba a echar o que le iba a pegar, yo no sé qué se pensó. Y me respondió a la defensiva como, sí, ¿y qué pasa? y era, pues en ese momento, Mauricio Estrada. Pulgarín, para quien no lo conozca, Mauricio Ernesto, Rolo, muy bueno. Y literal, como a las 3 semanas estábamos viviendo juntos, porque yo acababa de llegar a Barcelona y a los 6 meses de estar trabajando en Barcelona, pues fue cuando tuve la oportunidad de ir a un equipo de Copa del Mundo. Iván Oulego, que es un corredor mítico español que ha ganado una Copa del Mundo, estaba buscando mecánico para ese entonces entré, pues básicamente fue si sabía sangrar discos, purgar discos. Al decir que sí, pasé el filtro y entré a trabajar ahí. ¿Qué Y luego, nivel? pero Barcons hizo el otro filtro y dijo, sí, lleva tatuajes y piercings, entonces puede ser mecánico de Copa del Mundo. ¿Cuál es el primer paso para llegar a Copa del Mundo? No, pues es contactar, hacerse amigo de Iván y él lo lleva para la Copa del Mundo y entonces ese ya es el filtro. O sea, usted patrocina corredores, todo el que quiera venir para acá. Y lo recibe. Exactamente. A la primera persona que ayudé, sinceramente, fue a Mauricio. Le fue bastante bien, pero bueno, por circunstancias externas ya se tuvo que volver para Colombia. Entonces no siguió él con su proceso de correr, que creo que lo hubiera ido bien. Iba bien. Me di cuenta pues que en Colombia también había un movimiento del downhill y creo que ninguno antes, el Mono, Franco, Gomas, el propio Sturras, no llegaron a correr Copas del Mundo. Creo que sí fueron al Mundiales, pero no fueron corredores de Copa del Mundo. El primero fue Marcelo, el siguiente su hermano claramente. Rafa volvió a vivir creo a Manizales porque estaba viviendo en Medellín dedicado a la fiesta y a las mujeres. Estaba estudiando. Ah, bueno, pues es la versión que escuchó la mamá. Marcelo nunca oficialmente ha trabajado para él, le ha ayudado en carreras, he ido a mundiales con él haciéndole la mecánica. A raíz de crear el equipo con Chigui, es cuando tú dices que han venido muchos corredores y que he ido ayudando. Como colombianos y latinos, es muy complicado para nosotros, por la tasa de cambio, por las visas, por la distancia, por muchas cosas. Hay que echar dedo o hacer vacas o buscar ayuda. Uno solo no es capaz. Busqué un par de patrocinios en Colombia y sumí una platica y le dije, bueno, ¿usted qué va a hacer este año o tal cosa? Y me dijo, no, voy a ir con Xavi y Simó a unas Copas del Mundo. Y yo le dije, me deja ir con ustedes, hacer vaca ahí con ustedes y vamos. Y este weón me recibió en su casa, me atendió, luego Xavi y Simó se bajó del bus, luego viajamos Iván y yo. Y como lo decía, nada oficial. Yo no tenía cómo pagarle a él y realmente ha estado ahí siempre, pero sin dudarlo. O sea, ha sido una cosa que, como le preguntaba yo a él, ¿usted qué busca de todo esto? Él lo hace por amor, es impresionante. Y le encanta. Hay gente así. Yo no pude haber dado ese paso de Colombia a llegar 2013 al equipo de Giant Factory sin ese link que hubo con Iván, que luego llegó al Cedric, al CG Racing Brigade y luego al Giant. ¿Qué le diría usted, Tontín, a quien nos pregunta? Es que no tengo plata, es que no me patrocinan, es que no puedo viajar, es que no me regalan una bicicleta. ¿Qué hay que hacer para que una marca se fije en uno? De cuando tú empezaste, ahora ha cambiado muchísimo. La principal razón, las redes. No te diría que es un papel igual de importante que los resultados, el entrenamiento y esto, pero sí que una parte grande de ser un atleta es la imagen y hoy en día son las redes. Mucha gente lo ve difícil y al contrario, yo creo que antes la imagen era muy difícil de crear y ahora es muy sencilla. Tienes un teléfono, tú creas tu propia imagen
la produces tú mismo, no necesitas que te graben, muchas cosas las puedes crear tú mismo. En Colombia pasa una cosa muy curiosa. Veo marcas que regalan una cubierta y el corredor ya se pone aquí, la marca. Ya no se están dando valor a sí mismos. Lo que la gente tiene que entender es que cuando una marca cualquiera apuesta algo, espera algo a cambio. ¿Entiendes? Entonces, si tú das algo, y te pongo un ejemplo, un corredor está en el top 3 colombiano, y por una llanta o porque le presten una bicicleta ya ponen como si fueran oficiales, están perdiendo su valor. Y va a haber un momento que nunca van a tener ayudas porque ya su valor ha sido muy barato, digamos. Por el otro lado, la gente que dice, oye, es que no me ayudan, es que ayudártelo hay que ganártelo. No, es que hay un peladito acá en el barrio que baja súper bien, pero es que nadie lo ha querido descubrir. Vale, entonces ahí vamos a una cosa. Por desgracia, nuestro deporte, el downhill, es un deporte selectivo, no es como el fútbol. En un fútbol, una pelota en la calle, 22 personas pueden jugarla, o sea, económicamente es de muy fácil acceso. Por eso puede ser probablemente el deporte más popular a nivel mundial. Nuestro deporte tiene mucha limitación económica. La clave es, ¿qué puedo aportar yo a quien le voy a pedir la ayuda? Oigan esa parte bien, es que realmente ahí, eso es lo que yo quería que él dijera, porque la gente cree que ya porque usted toque la puerta de una empresa, le tienen que patrocinar, o porque usted va y dice, es que qué pesar, no tengo, ya le van a dar cosas. No, o sea, oigan bien. Lo primero es, ¿qué tienes tú para que te ayuden? Esa es la primera, cada persona tiene que hacer ese valor. Y no, es que yo voy rápido en bici. Listo. Mucha gente va rápido. Mucha gente va rápida. Tienes que hacer algo más. O sea, cuando una marca o un corredor, cuando tú quieres ser profesional, cuando tú quieres estar en un equipo, tú pasas a ser un producto. Y en los negocios, lo que manda es el dinero. Al sponsor que sea que tú quieras pedir, aportarle algo para que su marca crezca. Y si usted se da cuenta que tiene algo usted, que esa marca le podría sumar, ahí va por buen camino. Mucha gente probablemente que nos escuche no sabe quién es Nicolás Bujols. Y resulta que es el corredor de downhill con más títulos de toda la historia, o sea, el mejor, porque él se dedicó solo a la parte de correr y pudo ser profesional porque ganó. Pero mucha gente sí que sabe quién es Steve Pitt, que realmente compitió muchos años contra él. Inclusive Rob Warner, que no llegó a ganar nada, y mucha gente los conoce a ellos dos porque se vendieron, supieron crear una imagen suya. Eso es como una cadena que si el usuario se fija en ti, la marca te va a apoyar. Ahí es donde entra lo de no solo hay que ser rápido, no solo hay que montar rápido, porque hay mucha gente así. La diferencia está en quien sabe darle un valor añadido a lo que él hace, a esa velocidad, para que las marcas se fijen en ellos. Yo arranqué a correr downhill 2001. Llegué a Europa con la Federación 2007, al Mundial. Viajé con Iván 2010. Y llegué a estar en un equipo semiprofesional o privado con Cedric Gracia en 2011 y 12. O sea, 10 años después de que arranqué. Y por fin llegué a un equipo ya profesional, el Giant Factory 2013. En ese año más o menos ya sí podía decir por fin. Porque de ahí para atrás es invierta, trabaje, viaje y búsquesela y rebúsquesela y pide ayudas. Tómatelo como que va a ser a la universidad los primeros 3 años. Yo no conozco a nadie que la universidad por lo que está estudiando ya le pague en el primer año. Tú tienes que invertir en lo que quieres llegar a ser. Económicamente es difícil, pero sea como sea, tienes que hacerlo, porque en cualquier cosa de la vida al principio tú tienes que poner más de ti de lo que recibes. Esa educación de el trabajo duro lleva resultados y los resultados llevan a progresión, eso es una educación muy clara y que realmente para el resto de la vida queda marcado el deportista que entiende eso. Y cuando digo aprendizaje como una universidad es eso. En una universidad aprendes muchas cosas. Aquí aprendes idiomas. No vas a ser corredor de Copa del Mundo si no sabes inglés. Estás en otras culturas, con lo cual aprendes costumbres, cocina, cómo viajar, cómo moverte por un país. Aprendes, por decir, hasta leyes de tráfico de todos los países. Que Marcelo pues no las aplica mucho. Hay muy poca gente que sabe lo duro que es vivir de hotel en hotel, lavando ropa en lavanderías públicas o lavándola en los ríos, como nos ha tocado muchas veces. La gente no ve el detrás de cámaras de toda esa historia y es muy bacano porque le enseña a uno, como dice Iván bien, a abrir un poco la mente, pero a valorar que en muchas ocasiones, mire, lavar en un río. Me acuerdo una noche con Iván y el Chávez Simó durmiendo en el piso en la furgoneta, cagados del frío en Escocia. Usted no sale con privilegios.
y no sale a tener una casa y de pronto quien le tienda la cama y le haga de comer, no, usted a defenderse. Y usted se da cuenta que es un completo inútil en muchas ocasiones. Y me ha encantado, me llena de orgullo y me gusta escuchar cuando los padres dicen que, que ha vuelto otra persona. Porque realmente cuando ellos vienen, sí, yo les ayudo, yo les doy muchas facilidades, se ahorran mucho dinero, se ahorran muchas preocupaciones, pero yo no soy la madre y yo no les voy a cocinar, o si les cocino, como hay el caso de alguno de Colombia, o sea, el que cocina es el que decide qué se va a comer. Si no te gusta algo, te jodes y lo comes. Y hay muchos niños y muchas madres que me han dicho, uy, es que Adrián ha vuelto y come cebolla y come pepino. Con decirle, weón, yo todavía tengo pesadillas. Claro, yo no tenía como pagarme el sobrepeso con tranquilidad y empacaba la bici desarmada en la caja más pequeña que pudiera, de tal modo que no me cobrara mucho sobrepeso, y cogía el morral, le metía cubiertas o llantas a presión, los zapatos, o sea, yo me paraba en el morral y lo cerraba. Y vaya que el aeropuerto me dijeran, venga, es que queremos revisar el morral. Y hoy por hoy todavía tengo pesadillas empacando. Tengo una plata y estoy pensando cambiar mi suspensión o de pronto salir y correr afuera y foguearse. Salir por salir es una tontería. Hay un error que cometen muchos, sea la carrera que sea, que piensan que la cantidad es buena y lo que es bueno es la calidad, ¿vale? Entonces la calidad significa ir a un sitio, el que sea, en las mejores condiciones que tú puedas. Eso es mejor que intentar hacer 3, 4, 5 carreras tirado. Miren sus posibilidades y vayan paso a paso y sean realistas con ustedes mismos. Si en Colombia, oye, soy el quinto junior en todas las carreras, no vengas a la Copa del Mundo. Te lo digo sinceramente, no vengas. ¿Quieres intentar foguearte a nivel internacional? Primer paso, ve a un Panamericano. Segundo paso, ve a correr a otro país, a un país de nivel, pero una carrera que no sea Copa del Mundo, porque en Copa del Mundo está lo mejor. Suena mal. Haces en Colombia el primero junior, y es que resulta que los 3 primeros juniors colombianos no estaban en esa carrera. No te engañes a ti mismo. Uy, es que están, No es te tan engañes, crudo como no es hagas tan crudo. cuentas. No hagas cuentas de que, uy, en la carrera de Popayán, de Cali, de Manizales, le gané a Mini o le quedé a un segundo a Mini. La presión que hay para los corredores del país que sea, de Copa del Mundo, la presión que ellos tienen en correr a casa, las circunstancias tan distintas que son en circuitos, pero un ejemplo muy claro es el de Loic. Loic nos explicaba que si por él fuera no correría más que carreras de Copa del Mundo, porque va a Francia, va a correr y queda segundo detrás de un local con bici de enduro. Cambian muchas cosas, entonces no os engañéis. Para ir a Copa del Mundo, tened una regularidad en vuestros resultados. Si eres junior, no te fijes en los juniors, sinceramente, fíjate en los élites. Y si estás en élite y ahora mismo, todo hay que decirlo, no está Marcelo, entonces no tienen un referente de alguien constante, un corredor top mundial. Tenemos a Paco y a Rafa. Paco, la gente lo ha visto, Paco lleva 2 años siendo campeón nacional ahora mismo y no clasifica en Copa del Mundo. Por eso digo, la gente, no penséis que porque lo hagáis bien en vuestro país o porque le ganéis a una persona que está en Copa del Mundo, ya lo vais a hacer. Es mucho más complejo que eso. Aparte de ti, todos los que podían llegar los he tenido en mi equipo con Chigüiro. Y aún así, habéis visto que de todos, que han sido creo que en total 6, después de Marcelo, solo 2 han llegado o están teniendo resultados en Copa del Mundo. El resultado se refiere a clasificar. Es Sí. Es solo clasificarse, la gente también es muy cruel. Hace un 40, hace un 50 y no, hablan, no, Y con la pregunta del Cucho, que tengo plata para una suspensión o para viajar. Pero pucha, es que no tiene nada. O sea, con todo respeto, primero, dedíquese a montar en su país, como dice Iván, a foguearse. Si de pronto puede, búsquese de carreras en Latinoamérica, que hay carreras en Chile buenas, en Argentina buenas, que es un poco más económico que viajar a Europa. El euro está muy caro. O sea, Iván seguramente cuando puede responde mensajes en redes sociales, yo igual. El Cucho, si le quieren preguntar, el Cucho es un poco más crudo y más frío, pero también el man responde. No, pero no soy más frío que este man. Ah, no, ese man, mírelo ahí, ese man sí. La cara del pute. Claro, estamos queriendo que el deporte colombiano progrese y que el público latino entienda muchas más cosas, porque eso es lo que nos apasiona. Iván, ¿alguna cosa para complementar? Lo principal, que disfruten y que realmente si quieren hacer las cosas las hagan bien. Si tú quieres correr Fórmula 1, tienes que pasar 1000 categorías antes y ganarlas, si no, no llegas. Nuestro deporte, una persona que empieza, un junior, 17 años, que destaca,
y que tiene calidad, si tiene la calidad y todo, puede llegar directamente a correr la Copa del Mundo. Eso es muy bonito, pero también es muy cruel porque hace que la gente piense que es fácil. Y no es fácil, y no tiene que ser fácil, porque llegar a la Copa del Mundo, como su nombre lo dice, es la Copa del Mundo, es lo más alto. Agradecer al Cucho detrás de cámara, a Iván, que hoy le agradezco por el tiempo, pero le agradezco porque, como bien escucharon, desde el 2009, o no, 8, lo estoy jodiendo. Y aquí seguimos, mire, 2021. Yo pensaba que ya se retiraba y dije, uy, qué mal, qué bien. Pero no, aquí está dando por Aquí, culo. sí, para de competir, pero aquí sigo jodiendo. Estén ahí porque todo eso es para ustedes, como siempre lo digo. Todo eso es para que aprendan, crezcan y el público latino tenga contenido de calidad. Gracias, pues. Gracias.